Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda de la fundación de Puebla. Cuenta la leyenda que en cuanto el dominico Fray Julián Garcés fue nombrado obispo de la nueva diócesis de Tlaxcala en septiembre de 1527, reconoció que para la propagación del evangelio y la consecuente conversión al catolicismo de los indígenas era un gravísimo inconveniente el notable desorden ocasionado por los españoles que vagaban a lo largo y ancho de toda la región, guiados solo por la avaricia y por la codicia. Luego de la llamada conquista, para recompensar a los tlaxcaltecas por haberse aliado con Cortés, la corona española eximió al territorio tlaxcalteca de establecimientos españoles, pero de acuerdo con el obispo Garcés, esta recompensa no había tenido resultados muy favorables, pues al faltar una autoridad peninsular, muchos vagabundos españoles se habían dedicado a invadir los pueblos tlaxcaltecas, causando muchos agravios a los indígenas y obligándoles a prestar bienes y servicios que no estaban estipulados en la ley. Al parecer, el desorden era tal que el propio obispo Garcés y otros frailes estaban aterrados de vivir allí, y señalaban que si esos abusos continuaban, no sería extraño que los indígenas pudieran rebelarse, ya que la actitud de los bandidos españoles era una burla a las enseñanzas cristianas que los misioneros impartían para convertir a los naturales de la región. Pero además, insistía en que de continuar esa situación caótica, en una provincia tan llena de riquezas, habría un gran menoscabo para los ingresos de la corona. Los mismos franciscanos, con Fray Toribio de Benavente, guardián de Tlaxcala a la cabeza, admitieron la existencia del problema que señalaba Fray Julián e incluso afirmaron que esta situación no era privativa de la región, sino que se extendía a otros territorios. Se cuenta que Fray Julián creía que este problema podría eliminarse si los españoles eran instalados formalmente en Tlaxcala, donde se les podría tener bajo el control de las autoridades. Por eso, al igual que varios frailes franciscanos, se atrevió a solicitar a la Real Audiencia su consentimiento para que se erigiera una nueva población de españoles en la provincia tlaxcalteca. Pero la Real Audiencia encargó a los franciscanos, y no a Fray Julián, que reconocieran el terreno e informaran sobre el sitio que les pareciera más conveniente para edificar la nueva localidad, el nuevo pueblo de cristianos españoles. Los franciscanos, además, tenían la idea de que los españoles que poblaran la nueva ciudad debían ser labradores, pues ellos podrían explotar mejor los fértiles campos de esa provincia, y con ello incrementar los ingresos reales. Se ha señalado que en un primer momento se pensó en que la nueva ciudad debía fundarse en lo que hoy es la ciudad de Tlaxcala, o por lo menos dentro de sus límites, pero que quienes estaban estudiando esta situación, los franciscanos o la Real Audiencia, no habían querido despojar de sus tierras a los indígenas. Por eso, para proteger la vida y las propiedades de los tlaxcaltecas, se pensó que la nueva comunidad se instalara sobre el camino de México a Veracruz, entre las ciudades de Tlaxcala y Cholula. Sin embargo, aunque se quería que los españoles se asentaran lejos de los indígenas y de sus comunidades, sí se tendría que recurrir a los propios indígenas para que contribuyeran con ayudas temporales para la construcción de las casas de los españoles y de preparación de los campos para el cultivo. Y se decidió eso porque la audiencia sabía que los españoles ni querían ni eran capaces de efectuar ningún trabajo, pues sentían que solo eran merecedores de riquezas. Por lo demás, se tenía el plan de reclutar a los futuros pobladores entre quienes no habían sido conquistadores, así como de darles lotes para cultivar y criar ganado. Pero aún faltaba que los franciscanos localizaran el sitio en el que se asentarían los nuevos colonos. Cuenta la leyenda que una noche de 1530, en vísperas de las fiestas del Arcángel San Miguel, que celebra la iglesia el 29 de septiembre con el título de la dedicación, entregado a la quietud del sueño,
a Fray Julián Garcés le fue mostrado un hermoso campo, en medio del cual corría un cristalino río, que a su vez estaba rodeado por otros 2 ríos. Dicho campo estaba poblado por una gran variedad de hierbas y flores, que se nutrían de diferentes manantiales de agua que brotaban esparcidos por todo su territorio. Tan hermosa visión le hizo entender al venerable prelado que aquel era el sitio que tenía el Señor preparado para la fundación de la nueva ciudad. Luego, todavía en su sueño, vio descender de los cielos a algunos ángeles que, empleando una especie de cordel, delinearon las calles de la nueva población. Fray Julián Garcés despertó muy de madrugada, y su primera diligencia fue celebrar el sacrificio de la misa. Luego, llamó a los frailes franciscanos que se hallaban en Tlaxcala, entre los cuales destacaba Toribio de Benavente, a quien los indígenas llamaban Motolinía por su aspecto pobre y humilde, así como a otras personas distinguidas y de su confianza. A todos ellos les contó lo que había soñado y les dijo que estaba resuelto a salir en busca del sitio de sus sueños, razón por la cual quería que lo acompañaran. Se dirigieron hacia el sur del territorio y luego de andar unas 5 leguas, algo así como unos 25 kilómetros, llegaron al paraje en el que hoy se ubica la ciudad. Hicieron el alto en dicho sitio y Fray Julián, volteando hacia un lado y otro, reconoció que era el mismo que se le había manifestado en el sueño. Se volvió hacia los hombres que le acompañaban y les dijo estas palabras: «Este es el lugar que me mostró el Señor y donde quiere que se funde la nueva ciudad». Algunos señalan que ese sitio era un hermoso valle ubicado entre 3 ríos, el San Francisco, también llamado en algún tiempo Almoloya, el Atoyac y Alceseca. Además, estaba rodeado de 3 cerros: el cerro de San Juan Centepec, también llamado de La Paz, el cerro de Acueyamatepec o de Loreto y el cerro de Tepozúchitl. Incluso era un lugar estratégico, pues se encontraba entre varios señoríos relevantes: el de Totimehuacán, el de Cholula, el de Tepeaca y el de Tlaxcala, y podría servir como paso o punto de descanso entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. El sitio era conocido como el Valle de Cuetlaxcoapan, que en náhuatl quería decir lugar donde las serpientes cambian de piel, y como ya te he mencionado, fue el ideal para fundar la nueva ciudad, ya que tenía agua en abundancia y múltiples manantiales con agua dulce, pues estaba atravesado por los 3 ríos. Además, contaba con una gran cantidad de recursos, extensas zonas para cultivos, grandes extensiones de pastizales para alimentar rebaños, un gran número de canteras y una inmensa superficie cubierta de bosques donde se obtendrían los materiales para la construcción. Además de todo eso, estaba rodeado de cerros pequeños que atajaban las fuertes corrientes de viento. La idea era que de este poblamiento surgiera una comunidad agrícola que pudiera abastecer a toda la colonia de los frutos y cereales necesarios para su desarrollo. De manera formal, se sostiene que la fundación de Puebla se efectuó el 16 de abril de 1531, cuando se realizó una misa solemne en la que solo estuvieron unos cuantos vecinos. No se sabe con exactitud el número de pobladores que integraron la naciente comunidad, pero existe una lista que menciona que fueron 34 personas, 33 hombres y una mujer viuda, a las que se les repartieron los solares. Se cree que Fray Toribio de Benavente ofició la misa fundacional en una loma al oriente del río San Francisco, que formaba parte del paraje boscoso del Estanque de los Pescaditos y que era el sitio que hoy ocupa la capilla de Santa Elena. Cada uno de los beneficiarios recibió entre 1,5 y 2 caballerías de tierra. Una caballería de tierra equivalía a unas 42 hectáreas para construir su casa, cultivar y criar ganado, en la zona que en la actualidad es el famoso Paseo de San Francisco. Para poner en pie sus casas y propiedades, cada uno de los españoles contó con el trabajo de 20 indígenas, que durante algún tiempo les fueron asignados, y sin los cuales no hubieran podido levantar sus casas de adobe y paja e iniciar la fundación de la ciudad.
La mayoría de los indígenas provenía de Tlaxcala y los demás de Huejotzingo, Calpan, Tepeaca y Cholula. Aún con toda esa ayuda, los primeros colonos tuvieron que sortear algunas dificultades, pero sobre todo por la falta de planeación, ya que los trabajos de construcción se realizaron en primavera y para el verano, las primeras lluvias torrenciales destruyeron sus casas de adobe, por lo que algunos abandonaron la empresa. Este contratiempo casi estuvo a punto de arruinar la fundación de la nueva ciudad. Originalmente las casas destruidas por las lluvias se establecieron del lado oriente del río San Francisco. Por eso, se decidió que un nuevo asentamiento se hiciera del otro lado, es decir, en su lado poniente, lugar en el cual la ciudad se estableció de manera definitiva alrededor de lo que hoy es el Zócalo. Se dice que justo un año después de que Fray Julián Garcés tuviera aquel milagroso sueño, el 29 de septiembre de 1531, día de la celebración del Arcángel San Miguel, se llevó a cabo la fundación civil de la ciudad. San Miguel, por supuesto, se convirtió en su santo patrono. 6 meses después, el 20 de marzo de 1532, la reina Isabel de Portugal, por medio de una real cédula, le dio el título de Ciudad de Los Ángeles. Según la leyenda, estos fueron los inicios de la hermosa Puebla de Los Ángeles, una ciudad próspera que durante gran parte de los 300 años que duró el virreinato, compitió con la Ciudad de México por el título de la capital más importante de la Nueva España. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.